Sí se oye bien, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Sí, sí se Bueno, escucha, pues gracias. buenas ¿Quién más noches. está? todo bien. De Ana Lilia. ¿Y quién más está? Hay 4, dice. Ah, está Sandra, sí. Sandra Sí, Villegas. maestro. Ujú. Buenas noches, pues vamos a empezar entonces. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Les Ujú. comento, si en algún momento tienen alguna duda, la pueden ahí anotar y ya al final la comentamos, ¿sí? O algo que quieran comentar al final para que, ¿sí? Bueno, Sí, entonces maestro. vamos a ver este tema, es la conferencia número 4, que se llama La necesidad de aprender a vivir. Y bueno, es el tema, pues mismo nos dice, ¿verdad? Uno piensa o uno cree que sabe vivir, pero también sabemos que no hay una escuela para la vida. O bueno, no sabíamos que había, ahora ya sabemos que la escuela para la vida se llama Gnosis, que lo he dicho en otras conferencias. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene necesidad de aprender a vivir? Bueno, voy a dar algunos ejemplos y a lo mejor en algunos nos sentimos identificados. Son muchas las razones, pero voy a tratar de dar ejemplos que nosotros conozcamos, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos vivir, ¿por qué? Cuando somos niños, queremos ser adultos. Cuando somos adultos, ahora queremos ser niños. Es decir, que no sabemos vivir porque no sabemos disfrutar la vida. Y cuando hablo de no disfrutar la vida, de no saber disfrutar la vida, es porque no sabemos disfrutar cada etapa de nuestra vida. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, ¿verdad? Viene esa etapa difícil de la adolescencia y vienen una serie de emociones, de deseos, de ambiciones de la vida y pues todo eso se desborda, ¿verdad? No vivimos esa etapa de la adolescencia muchas veces, no digo que todos, pero muchas personas no la viven con mucha responsabilidad. Ajá. Entonces, ¿por qué no sabemos vivir? Porque decía, no sabemos disfrutar cada etapa, nuestra adolescencia, nuestra etapa, por ejemplo, de jóvenes adultos, pero solteros, ¿verdad? No sabemos disfrutar esa etapa de solteros. Vemos que hay personas que se casan muy jóvenes. No es que esté mal o que esté bien, simplemente que hablamos de que una persona que se casa, por ejemplo, o que se junta a los 17 o a los 18, Sí. 17 o 18 años, no vivió su juventud, no experimentó, no viajó, etcétera. Entonces, obviamente que esa persona es muy probable que a los 20, 21, ya probablemente con hijos, va a querer vivir esa vida de soltero que no experimentó o que no vivió. Y vienen los problemas. Ajá. El soltero quiere estar casado, se quiere casar. El casado sabemos que muchas veces se arrepiente y quiere estar soltero. ¿Sí? Entonces vean cómo van pasando las etapas de la vida y nosotros no las disfrutamos. En estos tiempos ya no se disfruta el noviazgo. Ustedes bien saben que antes se daban los noviazgos, cuando se escribían cartas, cuando tenían que pedir permiso para ir a visitar a la novia, y obviamente era el novio que iba a visitar a la novia, no era al revés, y que era en la puerta de su casa o allá afuerita en el pasillo de su casa, en el corredor, ¿sí? Y ahora en estos tiempos ya no, el noviazgo prácticamente ya no existe, es algo que ya no se lleva así como antes, ¿verdad? Entonces, al no disfrutar el noviazgo, pues vienen complicaciones, porque como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y que no se tome a mal, pero como se dice, se come la torta antes del recreo, y pues, entonces, ¿qué viene? Lo que comentamos, ya con hijos de muy joven, y bueno, vienen complicaciones. Entonces, como ven, no disfrutamos la vida, y cuando hablo de disfrutar, se refiere con responsabilidad, y aparte de responsabilidad, con conciencia. Es decir, como ya comentamos en otra conferencia, no tenemos esa conciencia
de cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Entonces, por esas razones, son algunas de las que, la cual el ser humano no sabe vivir. Por ejemplo, como decía, las personas tendremos a actuar en base a esa presión social que hemos comentado. Hay muchachas, hay jóvenes, varones que no se quieren casar, pero por la presión de los padres, de los amigos, etcétera, se terminan casando. Es decir, no saben vivir porque ni siquiera saben tomar las decisiones en su vida y se dejan influenciar por alguien más, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Que le echa la culpa a los padres o a la persona que la orilló a hacer ese acto, en este caso de casarse, y dice, ya ves, por eso yo no me quería casar, pero tú me dijiste que me casara, etcétera. ¿Qué pasa también? Pasamos nuestra vida en la escuela, llega a la universidad y nosotros pensamos que con recibir nuestro título nosotros ya vamos a ser felices. Ajá. Pero ¿qué pasa? Estudia uno la carrera, se recibe y ¿qué pasa? Se da cuenta que no es feliz porque resulta que ahora la persona, por ejemplo, no tiene trabajo. Muchas personas no son felices porque ni siquiera tuvieron la opción de decidir qué carrera estudiar. Sabemos que esto pasa en muchas familias, en la mayoría, que los hijos estudian lo que el padre dice, o lo que el padre no pudo realizar en su vida, quiere que lo haga el hijo. Es que yo quería ser doctor, y como yo no pude, mi hijo tiene que ser doctor. Entonces vean cómo cuando orillamos a una persona, en este caso a un hijo, a estudiar algo que no quiere, le frustramos su vida, se la arruinamos porque se va a dedicar a algo que no le gusta, algo que no quiere. ¿Y por qué? Porque la decisión no está tomada de manera correcta y porque la decisión no la tomó el joven, sino la tomaron los padres. Siempre con la buena intención de que yo sé lo que es lo mejor para ti. Pero nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros a veces. ¿Cómo vamos a saber lo que es mejor para nuestros hijos? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso si volteamos hacia atrás y vemos nuestras experiencias, todo lo que hemos vivido en el pasado, nos damos cuenta que no hemos sabido tomar decisiones y no hemos sabido o no sabemos que no supimos en su momento qué fue lo mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces, vean cómo el ser humano tiene una necesidad de aprender a vivir. No lo sabemos, pero sí la tenemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por los demás, como dije hace rato, porque no tomamos nuestras propias decisiones, porque decido la pareja que voy a tener en base a su posición económica. Muchas veces ni siquiera me interesa si la persona me quiere o no, sino que en base a su posición social. Ajá. Entonces, así vamos tomando nuestras decisiones sin conciencia, sin tener ese conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, pues el ser humano cuando vive simplemente por vivir sin tener conciencia, pues ¿cuál es el resultado? Pues son dramas, tragedias, dolor y sufrimiento. ¿Sí? Ya comentamos en la conferencia 2 de esclavitud psicológica, y lo repito, ¿por qué no sabemos vivir? Porque no vivimos en el presente, porque vivimos en el pasado, porque vivimos proyectándonos en un futuro que es incierto, en unos recuerdos que ya no existen, que no son reales, solamente están en nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aprender a vivir, también hablamos de estados de conciencia, ¿sí? Solamente a través de la conciencia se puede vivir el aquí y ahora, el presente, ¿sí? La vida no está en el pasado, la vida no está en el futuro, la vida está en este momento. Por ejemplo, podemos estar aquí escuchando esta conferencia, estamos sentados todos frente al monitor.
nuestro cuerpo está ahí, nuestros ojos están viendo la pantalla, pero ¿dónde estamos realmente? ¿Estamos en el trabajo, resolviendo un problema? ¿Estamos preocupados por un problema, por alguna deuda? Entonces, no sabemos vivir en el presente, ¿sí? Vivimos de manera equivocada, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, voy a leer, dice, nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por algún factor especial. Obviamente en nosotros hay mucho que debemos ver, estudiar y comprender. Si es que en realidad anhelamos saber algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Y bueno, aquí comentamos otra cosa respecto a los ejemplos que ya dimos. Por un lado, vemos personas que no saben vivir o que no sabemos vivir porque, por ejemplo, hay personas que tienen a sus padres vivos y no los valoran, no los aprovechan, mientras por otro lado hay personas que nunca conocieron a sus padres y quisieran tenerlos o conocerlos, ¿verdad? Entonces vemos aquellos contrastes de la vida. ¿Sí? Lo mismo pasa con las personas que están luchando por tener hijos y no pueden, ¿sí? Uno conoce personas que o historias en esa situación y en este caso las damas sufren mucho, mientras por otro lado hay personas que toman la decisión, por ejemplo, de abortar, ¿verdad? O que hay personas que tienen sus hijos, pero también lo mismo, no los quieren, no los valoran, no los respetan. Y para aprender a vivir necesitaríamos hablar de valores, que es un tema muy extenso, que lo vamos a ver en la conferencia número 7, que se llama Esencia, Ego, Personalidad y los Valores. Vamos a aprender lo que son los valores y qué son los valores, qué le da valor al valor, porque hablamos mucho de valores, pero a veces como que no sabemos qué son, ¿verdad? Y cómo diferenciarlos. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del respeto, que es muy importante. Mi persona considera que para que haya una buena relación, cualquier tipo de relación humana, lo primero es el respeto. Y nosotros cada quien tiene su idea del respeto, ¿verdad? Cada quien es respetuoso a su nivel o a su forma o a su manera. Entonces, a veces podemos pensar que el respeto es simplemente saludar, hablar con amabilidad, ser cortés, y bueno, esa es una parte del respeto. Pero, ¿qué más es el respeto? El respeto va más allá. Por ejemplo, si quiero tener una buena relación con mi familia, vamos a poner primero con mis hijos, tengo que respetarlos. ¿Y qué hacemos los padres? Nosotros abusamos de nuestra autoridad y les faltamos al respeto. ¿Cómo? Siempre, por ejemplo, cuando los amenazamos, les estamos faltando al respeto. Cuando los chantajeamos, aparte que le estamos educando en una cultura del chantaje, porque a nosotros nos chantajeaban de niños, ahora nosotros chantajeamos a nuestros hijos, entonces no los respetamos, los amenazamos, ya dije. Mis hijos tienen, por ejemplo, por poner un ejemplo, mis hijos tienen su cuarto. Si yo entro a su cuarto y si yo los respeto, tengo que tocar la puerta antes de entrar. ¿Por qué? Porque es su espacio y porque los respeto. Pero no, que dice el adulto o el padre, como es mi casa y yo la hice y todo es mío aquí, pues yo entro y salgo a donde quiera, ¿verdad? Pero estamos invadiendo su espacio, su privacidad. Ajá. Como ya dije también con los hijos, no los dejamos que decidan, nosotros queremos decidir todo por ellos y entonces, ¿qué creamos? Hijos que no saben tomar decisiones porque nosotros siempre hemos decidido por ellos. Entonces, cuando decidimos por ellos, tampoco los estamos respetando. Entonces, vean que cuando vemos el respeto de esta manera, las cosas cambian. Nosotros exigimos a nuestros hijos que nos respeten, pero nosotros, ¿cómo les hablamos? ¿Con groserías? ¿Con gritos? Porque uno les dice,
a mí me respetas mientras vivas en mi casa. Pero entonces, como es mi casa, por ejemplo, yo sí puedo gritar, yo sí puedo insultar, yo sí puedo ofender, humillar, pero ellos a mí no, ¿verdad? Porque me tienen que respetar. Entonces vean cómo, incluso en nuestra misma casa, nosotros creemos que inculcamos o que enseñamos el respeto y la realidad es que no es así, porque no respetamos a nuestros hijos. ¿Y qué decir de la pareja? ¿Cuál es una de las causas por las que los matrimonios no duran? Porque no se respetan, ¿sí? Y a veces ahora vemos muchos videos en internet de que las parejas se hacen bromas, ¿verdad? Y bromas muy pesadas. Y alguien puede pensar, qué bien se llevan. A lo mejor sí, se llevan muy bien, pero no se respetan, ¿sí? ¿Y cuánto puede durar una relación así? Yo considero que no mucho. Lo mismo, o sea, con la pareja esto es muy extenso, ¿verdad? ¿Qué tanto respeto a mi pareja? Es decir, ¿qué tanto le doy su espacio? Si yo soy un esposo celoso y posesivo, yo no respeto a mi pareja. Si la mujer es celosa y posesiva, no respeta a su pareja. Si yo le reviso a mi esposa el celular, no la estoy respetando, ¿sí? Porque el celular es algo pues muy privado, muy íntimo, así casi como la ropa interior, ¿verdad? Que no quieres que nadie te la vea, pues así el celular. Entonces, si no confías en tu pareja, pues algo mal anda ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y a lo mejor, no digo que no estés con ella, pero a lo mejor es muy probable que si no confías en tu pareja, pues lo mejor es que no estén, que igual y no estén juntos, ¿verdad? Porque si le estoy revisando y no dejo que hable con nadie, ni que salude a nadie, ni que la visite nadie, porque soy celoso y posesivo, entonces no estoy respetando a mi pareja. Si no dejo que ella decida qué ropa ponerse, obviamente sin faltar al respeto a su esposo, ¿verdad? Una ropa, vamos a decir, dentro de lo que cabe normal. Si yo no dejo que elija qué color de ropa y qué tipo de ropa usar, pues entonces no la estoy respetando. Igual de la esposa al esposo pasa lo mismo, ¿eh? Puede pasar lo mismo. Entonces vemos que el respeto es la base de toda relación. ¿Cómo aplicaríamos el respeto hacia nosotros mismos? Y el respeto hacia nosotros mismos tiene que ver también con el amor que nos tenemos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, si yo me respeto, no voy a hacer cosas, si yo me respeto y me quiero, no voy a hacer cosas que que pongan en riesgo mi vida, por ejemplo. Y no voy a introducir cosas a mi cuerpo que sé que me van a hacer daño y que incluso me pueden enfermar o matarme. Entonces, vamos a ese punto. Si yo me respetara y me quisiera, a lo mejor no consumiría alcohol en exceso. No digo que tomar sea malo como tal, pero en exceso ya sabemos que hace daño. Es decir, cuando el alcohol nos toma a nosotros, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo alguien que se toma una copa, la copa social, a alguien que toma todos los fines de semana o un poco más, porque entonces esa persona no se está respetando y no se quiere, porque el alcohol ya sabemos que entre otras cosas produce problemas cardiovasculares, mata neuronas, es decir, va a haber problemas neuronales, puede causar deterioro cognitivo, va a haber daño en órganos viscerales, en el hígado, en el páncreas. Bueno, todo el cuerpo se empieza a complicar, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que no me quiero y que no me respeto. Lo mismo con el cigarro, lo mismo con alguna droga. Es decir, no me respeto. No me respeto porque me veo en el espejo y ¿qué veo? Veo una persona alegre, veo una persona, digamos, agradable. ¿Cómo me veo cuando, por ejemplo, cuando salgo de mi casa? Si me arreglo o voy, como se dice, todo fodongo, voy, que no me lavé ni siquiera la cara, por ejemplo, no me cepillé los dientes. Eso quiere decir que no me respeto y que no me quiero. Cuando nosotros no nos respetamos y no nos queremos, vean cómo lo que no tengo,
pues obviamente lo voy a querer obtener de algún lado. Entonces, mientras yo no me respeto, pido que la gente me respete. Mientras yo no me quiero, pido porque necesito que los demás me quieran. Quiere decir que si yo me respeto y yo me quiero, eso también se proyecta en mi apariencia. Se ve que me respeto porque ando limpio, porque me peiné, porque me bañé, porque salgo aseado, porque no salgo a la calle a presentarme ante los demás oliendo mal, por ejemplo, con los zapatos sucios, con la ropa sucia, arrugada. Entonces, todo eso que somos, lo proyectamos. Nosotros con ver a una persona ya decimos, no, ese se ve que es bien corajudo, no, ese se ve que es bien así. Entonces, y aunque no conozcamos a la persona, ¿pero por qué? Porque lo proyectamos, nos sale de los poros, ¿verdad? Si vemos a una persona floja y tiene esas características que comenté, que no se peinó, que no se bañó, etcétera, va a decir, no, pues ese se ve que es re flojo. ¿Por qué? Porque lo proyecta, no lo puede ocultar. Entonces, así la persona cuando no se respeta y no se quiere, lo proyecta. Y entonces eso hace que los demás hagan lo mismo, que no lo respeten y que en vez de quererlo, de invitarlo, que incluso puede pasar que lo rechacen. Ajá. Entonces veamos cómo nosotros no sabemos vivir, porque no sabemos respetar y porque no nos respetamos ni siquiera a nosotros mismos, porque no nos queremos y no nos amamos a nosotros mismos. Y hablo de un amor sano, no hablo de ese amor propio, de un narcisismo, de un egocentrismo, ¿no? Eso ya lo vamos a comentar más adelante. Hablo de un amor sano, de un respeto, que respeto mi cuerpo, ¿sí? Que respeto incluso pues mi mente, ¿no? O sea, ¿qué elemento, con qué alimento mi cerebro? Cada quien sabe, entonces el respeto también va por ahí, ¿sí? Entonces vean que hablar del respeto es muy amplio. ¿Qué otra cosa que nos falla a muchos de nosotros y que de cierta manera es normal o así lo vemos, pero porque no hay conciencia? ¿Qué también del respeto? Nosotros todavía no sabemos respetar la vida de los demás y siempre nos entrometemos con el afán de ayudar, con esa buena intención de ayudar, nos entrometemos en la vida de otras personas, sin que ellas nos inviten, ¿verdad? Cuando la persona nos pide ayuda, nos pide que la orientemos, es diferente, pero cuando nosotros nos entrometemos en la vida de alguien sin que nos lo pida, no la estamos respetando, no la estamos dejando que pase su proceso, no la estamos dejando que madure, no la estamos dejando que aprenda a resolver sus propios problemas, si es que es un problema. Entonces siempre estamos entrometiéndonos en la vida de los amigos, de los papás. Cuando los papás se pelean, ¿qué hacen los hijos? Pues ya compran pleito, ya sea con la mamá o con el papá, ¿sí? Entonces, y lo mismo hacemos con los amigos. Si tu mejor amigo se pelea con una persona, te dice, ya no le hables porque eres mi mejor amigo y si yo me peleé con ella, con esa persona, tú tampoco le hables. Pero entonces no estoy respetando, ¿sí? Que pueda decidir esa persona si le habla a aquel individuo o no. Entonces nosotros debemos de aprender a respetar y a comprender que cada quien debe de hacerse responsable de su propia vida. Y dejar que cada quien se haga responsable de su propia vida es parte del respeto. Yo no me puedo involucrar en la vida de otras personas. Yo no le puedo resolver la vida a toda la gente. Apenas si puedo resolver los míos, entonces yo no puedo resolverle la vida a los demás. Sobre todo si ya tienen una madurez, ya tienen cierta edad. Las personas maduran, o los seres humanos maduramos a través del dolor, a través de todas esas circunstancias adversas de la vida. Ajá. Ustedes, los que me escuchan, han madurado de acuerdo a todos los problemas o situaciones adversas que han tenido que resolver. Y van a venir más, pero ya tienen eso que han pasado en
en otros tiempos, en el pasado, les da una experiencia y ahora cuando tienen una situación parecida a algo del pasado, pues ya saben o ya sabemos cómo resolverlo, ¿sí? Entonces vean que el respeto es algo muy amplio. No puede haber respeto por nosotros y por los demás si no tenemos conciencia, porque cuando no hay conciencia, nuestra percepción de las cosas, de la vida de las personas, de lo que quieran, es muy limitada. Como a veces comento que el ser humano, los seres humanos vivimos como en una latita de atún y creemos que esa es la vida, pero cuando nos salimos de esa lata de atún y vemos que la vida es algo más y que hay otras cosas, pues entonces pues cambia la percepción y nosotros vemos, entendemos y comprendemos las cosas desde otro punto de vista. ¿Y por qué respetar? Porque cuando nos respetamos, pues también ese afán de en este caso de entrometernos o resolver la vida de otros, nos trae dolor y nos trae sufrimiento, como decíamos en la conferencia 2, la esclavitud psicológica. Es extraño esta situación de que el ser humano no quiere sufrir, pero parece que todo lo que hacemos nos lleva al sufrimiento. Parte de eso es comprar pleitos ajenos, querer solucionar problemas que no son de nosotros, ¿sí? Compramos pleitos ajenos. Entonces vean que puede uno tener 30, 40, 50 o 60 años, pero si hacemos una retrospección de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay muchos eventos, muchas situaciones en las que tomamos una mala decisión solamente por no saber respetar, ¿sí? Entonces, decía aquí lo que el texto que leí que trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? Básicamente de ser feliz, pero para ser feliz hay que aprender a vivir y para aprender a vivir a disfrutar la vida, ¿no? En todos los sentidos, pero como dije, con responsabilidad o dicho de otra manera, con conciencia, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? Pues ser feliz. Ajá, pero nadie nos ha enseñado cómo ser feliz en la vida. Cómo lo que le llaman ahora resiliencia, ¿verdad? Cómo de una situación adversa o negativa, extraer de ahí ese aprendizaje, esa lección, ese conocimiento que nos dejan las malas experiencias y eso que nos ayude a crecer, ¿verdad? Pero no solamente se trata ahí de ser positivo, de decir sí, todo va a cambiar, sino que uno debe de profundizar, uno debe de comprender, de reflexionar, de analizar con profundidad, porque si no solamente se obtiene un conocimiento, pero muy somero, muy por encima. Entonces, si el motivo de nuestra existencia es ser feliz, ¿por qué sufrimos tanto? Porque no sabemos vivir. Pero también la parte importante, como ya dije al principio, porque no vivimos en el aquí y ahora, en el presente. Vamos a suponer que ayer a alguna persona X le chocaron su carro, pero fue ayer. Va a pasar un mes y esa persona sigue sufriendo porque le chocaron el carro. Vamos a suponer que incluso ya lo arregló, ya le pagaron el daño y todo, pero esa persona cada vez que lo platica, porque se vuelve un tema de conversación a partir del evento, ¿verdad? A todos mis cuates que me encuentre se los voy a platicar porque tienen que saber lo que me pasó y que sufrí. Y entonces cada vez que lo platico vuelvo a sufrir, ¿verdad? Cuando es algo que ya pasó, que ya quedó en el pasado, que incluso ya se resolvió, ¿verdad? En el caso de un golpe de un carro, pues se puede resolver. No es lo mismo que te atropellen, ahí es un poquito más fuerte, ¿verdad? Es diferente el asunto. Pero entonces, voy a leer. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero a la cárcel del dolor. Esa es una tarea que ya dejamos en la conferencia número 2, ¿sí? Darnos cuenta de qué es lo que nos hace sufrir. Dice,
ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. Entonces, en esta de aprender a vivir, por ejemplo, muchas veces eso que nos hace sufrir incluso es el trabajo. Muchas personas tienen un trabajo que no disfrutan, entonces trabajar en algo que no te gusta siempre te va a traer dolor y sufrimiento, siempre te vas a estresar, ¿sí? Y el estrés es otro tema por el cual el ser humano no sabe vivir. Vivimos estresados y pensamos que el estrés es normal, pero no es normal. Y también pensamos que aquella persona que no se estresa es porque no hace nada, porque no tiene preocupaciones, porque no hace nada con su vida, y no es cierto. Porque cuando tú comprendes, cuando una persona comprende o toma conciencia de lo que es el estrés, que va de la mano de los problemas, que comprende lo que son los problemas y las preocupaciones, pues obviamente que va a dejar de estresarse. Por ejemplo, alguien me puede decir que se estresa con su trabajo. Pues yo le diría, ¿y no te estresarías más si no tienes trabajo? Obviamente la respuesta es sí, porque yo decir, bueno, ¿y cómo pago mi renta y mi internet y mi luz y mi agua? Pero entonces, si es más estresante no tener trabajo, pues si ya tienes un trabajo, disfrútalo, trata de disfrutarlo, y si no te gusta, pues es muy sencillo, cambia de trabajo o busca hacer algo que te guste. Siempre cuando hacemos algo que no nos gusta, lo vamos a hacer de mala gana, ¿verdad? De mala actitud, con muy mala actitud. Y nuestras aptitudes, pues no se van a ver muy favorecidas en ese trabajo. Entonces vean cómo no sabemos vivir. Tenemos trabajo y sufrimos con ese trabajo, pero no tenemos trabajo y de todas maneras también sufrimos. El punto es que ese cuento no se acaba, ¿verdad? Nuestra vida es dolor, sufrimiento. Hay ratos, hay momentos, afortunadamente, de alegría, pero se esfuman, son muy efímeros, no duran mucho. Y regresamos a nuestro sufrimiento. ¿Cuánto nos dura la alegría de la quincena? Pues nada más en lo que vamos al cajero y lo sacamos, porque sacas del cajero y empiezas a repartir. ¿Cuánto te duró tu felicidad? ¿Media hora? ¿Una hora? Y otra vez a pedalearle, porque a tener otro momento feliz en la próxima quincena. Y de ahí para el real, los otros 14 días, puro quejarme que no me alcanzó el dinero. Y ahí vamos con el dinero. ¿Será que no nos alcanza el dinero o es que gastamos de más? ¿Será que al ser humano no le alcanza el dinero realmente o es que se ha vuelto muy consumista? ¿Será que el ser humano realmente no le alcanza el dinero o es que es muy ambicioso? ¿Será que realmente no nos alcanza el dinero o es que queremos cosas que están fuera de nuestro alcance? ¿Sí? Entonces, vean cómo nosotros no sabemos vivir. Pero bueno, se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 2 minutos con 20 segundos. Me gustaría escuchar algo. Si quieren comentar antes de que se corte, pueden abrir su micrófono, por favor. Si quieren preguntar o comentar algo. Y si no terminamos, podemos volver a entrar con el mismo enlace. Pues a mí me llama mucho la atención eso que acabas de decir, que siempre estamos añorando o soñando por lo que no tenemos, ¿no? Y tan fácil sería vivir el momento y tener dicha felicidad, pero es algo del ser humano por naturaleza, ¿no? Así somos. Ajá, pero no es, vamos a decir, se ha vuelto normal, pero no debería ser normal. Por ejemplo, el estrés. Ajá. Por ejemplo, yo no me estreso, yo no me estreso, yo me estreso muy mínimo, pero no me estreso porque entiendo que el estrés me hace tanto daño y que no tiene sentido estresarse, por ejemplo. Pero ese es en mí. Con el tiempo he entendido que no sirve de nada estresarse. Ajá. Maestro, yo también siempre estoy luchando con eso porque soy una persona muy aprensiva y súper estresada. Me estreso de todo y por todo. Y eso me ha ocasionado muchos problemas en la salud. Claro. Entonces sí, es muy importante eso del, pues saber aprender a vivir sin estrés.
¿no? O aprenderlo a sobrellevar. Ujú. Se va a cortar, si quieren, ahorita entramos otra vez, ¿verdad? Sale, ya se va a cortar. Ok. ¿Sí? Ujú. Ok.